Damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a nuestro buen Dios, que nos ha perdonado, nos ha redimido, como alabábamos recién, como le decíamos en adoración. Sabemos quiénes somos, es la identidad que tenemos. Somos hijos de Dios, no somos un simple vecino en el barrio, no somos uno más en la ciudad, no somos uno más en el pueblo, no somos uno más en el campo, no somos uno más en la calle, en el autobús, en el auto, no somos alguien más, somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y eso es algo que debería llenarnos a nosotros de emoción cada vez que lo decimos. Como hablábamos al principio, el Señor ha quitado el acta de decretos que estaba allí contra nuestras vidas y contra nuestro futuro, y como dice la palabra, Jesús lo despojó y el Señor ha levantado en alto la salvación para nosotros allí en la cruz del Calvario y nos ha hecho hijos de Dios y herederos a todos nosotros, a todos aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero, a todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, si nosotros estamos allí en esa lista, si tú estás allí en esa lista de quienes han recibido a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su único proveedor y sustentador, déjame decirte que eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad, esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, conocidos en el cielo y conocidos en el infierno. Dios sabe quiénes somos y el diablo sabe quiénes somos. Ahora, muchas veces pasa que nosotros no sabemos quiénes somos. Y ese es un problema. Ese es un problema, saber quiénes somos. No es que yo sea Raúl y usted sea fulano, mengano, perengano. No, no. Saber nuestra identidad. Nuestra identidad. En el mundo espiritual, nuestra identidad, no el documento, no el certificado, no la credencial, no la cédula, no el DNI, no el pasaporte, sino mi identidad en el reino de Dios, mi identidad en el reino de los cielos, mi identidad en el mundo espiritual. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Aquí no hay cargos, no hay preferidos. No hay apóstoles, no hay evangelistas, no hay profeta, no hay maestro, no hay pastor, no hay condenado y no hay libre. Acá somos hijos de Dios, por sobre todas las cosas. Hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre del Cordero. Lavados y comprados por el sacrificio de Jesús. ¿Quién eres? ¿Quién cree que eres? ¿Quién te crees que eres? Hoy quiero hablarles de lo que somos, o de quiénes somos, o de lo que dicen que somos. Porque la gente habla, y la gente miente. Vamos a decir las cosas como son. A veces encontramos a gente que dice, yo no miento, pero cuando repite una mentira está mintiendo. Hay gente que habla mal de nosotros sin antes haber hablado con nosotros. Y escuchó voces de terceros, de cuartos y de quintos, y quién sabe cuántos décimos más. Y cuando una palabra empezó en la A, muchas veces terminó en la Z, y lo que se repite no tiene sentido con lo que realmente es. Y entonces la persona que habla, sea pastor, apóstol, evangelista, profeta, serafín o terafín, está mintiendo. La palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos no se salvan. Hay una condenación para aquel que repite la mentira. Y el que habla mentira está condenado por Dios, de plano. Pero aquel que repite la mentira también es mentiroso, porque es un falso testigo o un falso profeta. El profeta es aquel que anuncia un mensaje dado de algo que va a ocurrir. No siempre la profecía tiene que ver con el futuro, sino que muchas veces es con el presente y con el pasado. Eso es la palabra profética, así es en realidad. Eso es algo que es real. Y es así. Entonces, cuando la palabra muchas veces habla de los falsos profetas, no habla necesariamente de alguien que profetiza mal, sino de alguien que repite una mentira. O alguien que habla una mentira, da un falso testimonio. El buen testimonio de una persona no está en cómo se vista o en lo que le haya pasado en el pasado, por eso es pasado, ¿verdad? Sino que el falso testimonio está en una persona que demuestra ser alguien que no es, o el mal testimonio está en alguien que demuestra ser
alguien que no es, y eso tiene que ver con la identidad. Cuando yo me encuentro por la vida gente que habla mal de mí, por mi pasado, yo encuentro gente atada a su pasado. Gente que no ha sabido perdonar su pasado, entonces no logra perdonar el pasado ajeno y lo trae al presente. Esos son personas que están en oscuridad, gente que vive una mentira. Yo escucho hombres y mujeres, pastores escucho a veces que repiten mentiras sobre mi persona, y hablo de mi persona, y los veo hombres atados, son pastores, sí, lo lamento, están atados. No han sabido perdonar cosas en su pasado, han creído mentiras en su pasado, están atados por ataduras espirituales. Entonces, cuando llega alguien con una mentira, la creen, porque su identidad no está en Cristo. Cuando mi identidad está en Cristo, no es que yo sea cristiano, sino que yo no me dejo engañar por la mentira. La verdad está en mí, no hay lugar para la mentira, no hay lugar para el engaño. Yo vivo lo que soy. Por eso lo alabábamos recién con esa alabanza tan linda que decía, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. A veces la gente que nos rodea no sabe quiénes somos. La gente que nos mira, mira lo que le dijeron de nosotros, o lo que piensan que somos nosotros, engañados por un espíritu de mentira y por un espíritu de engaño, valga la redundancia. Pero el que está en Cristo, la palabra de Dios dice, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y cuando yo camino en la palabra de Dios, no tengo que vivir recordando el pasado de alguien, porque las cosas viejas pasaron. Si usted es pastor y si usted es cristiano y anda hablando del pasado de alguien, usted está atado al espíritu de engaño y a un espíritu de mentira. Conviértase a Cristo, viva en la verdad y camine en la palabra, y recuerde que la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando recibimos a las personas en la iglesia, cuando recibimos los pedidos de oración, como hablábamos al inicio, allí con los hermanos, cuando recibimos a las personas que vienen con ataduras, con maldiciones, con quebrantos de salud, con endemoniadas muchas veces, enfermas muchas veces, nosotros no podemos estar cuestionándole su pasado. ¿Quiénes somos nosotros? Si yo ando en la verdad como pastor, si yo ando en la palabra, yo no puedo vivir en el pasado de la gente. Yo necesito presentar el evangelio de verdad, el evangelio de poder, el Cristo resucitado a una vida ahora en el presente que necesita la salvación de Cristo. No puedo vivir en el pasado de la gente, porque las cosas viejas pasaron. ¿Me están entendiendo? La identidad nuestra tiene que ser nuestra identidad en Cristo. Y Cristo jamás acusó a nadie por su pasado. Cristo jamás apuntó el pasado de nadie. Cuando Cristo habla del pasado, habla de las promesas del pasado. Habla de los hechos del pasado en la palabra de Dios, como eventos a tener en cuenta por la palabra de Dios. Cuando Cristo iba por los caminos, por las ciudades, iba llamando a la gente, no les miraba su pasado, los iba llamando y les dijo, sígueme. Cuando le trajeron a Jesús a la persona sorprendida en el mismo acto del adulterio, Jesús no le puso ninguna condenación por todos sus actos del pasado. Jesús actuó en el presente, actuó en el ahora, y dijo, este es el problema ahora. Bueno, andate a tu casa y no lo hagas más. ¡Wow! ¡Wow! Y va la palabra, el que no tenga pecado arroje la primera piedra. Y Jesús lo arreglaba de esta manera, con la palabra. No una palabra que argumente errores del pasado, sino con una palabra que sea eficaz hoy. La palabra es eficaz hoy. La palabra no es eficaz en el pasado. No es eficaz, porque la palabra es hacia adelante y ahora, no es atrás. Para atrás, la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron. Y nunca más haré memoria, dice Jehová. ¡Wow! Y nunca más haré memoria, dice Jehová. Y cuando venía el pueblo a que le perdonen sus pecados, la palabra de Dios dice que sus pecados eran perdonados y comenzaba un reinicio de identidad a un pueblo que nunca logró su identidad. A un pueblo que le costó mucho lograr su identidad. Y hoy en día tenemos en la iglesia cristianos, creyentes, que no tienen una identidad cristiana, que les cuesta tener identidad, porque están tan absorbidos por la propuesta de la televisión y por la propuesta de la sociedad,
y por la propuesta del diablo están tan seducidos, están tan minados en su fe, que no logran tener una identidad. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y allí los vemos. En época de carnaval, allí andan celebrando el carnaval. En épocas de otras fiestas paganas, andan celebrando otras fiestas paganas. Van a la iglesia a murmurar de los hermanos o se reúnen en las casas para murmurar de los hermanos. Viven de cualquier manera, sin consagración. Pero el domingo van a la iglesia. Gloria a Dios que van a la iglesia el domingo. Porque es la oportunidad que Dios les da de arrepentirse de esas actitudes y de caminar en la palabra con una identidad cristiana. Con una identidad cristiana. Porque justo si van a la iglesia con alguien que invitaron y el pastor les predica porque no tenés que sentarte en tu casa a hablar mal de los demás, y si llevaste a la persona con quien hablaste mal de todo el mundo, ¡wow! Y el pastor le va a decir, y un cristiano no actúa así, entonces te va a quedar mirando y decir, ¿y vos qué sos? ¿Sos cristiano? ¿Qué testimonio me estás dando? A ver si nos entendemos. Identidad. No la identidad lo que dicen de nosotros, sino lo que somos nosotros. Lo que realmente somos es lo que realmente mostramos. Lo que realmente somos, eso mostramos. Si somos firmes en la palabra, vamos a mostrar firmeza en la palabra. Y sin importar lo que la gente opine de nosotros. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿y eso en la palabra? El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, acompáñenme. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, vamos hasta el versículo 1. Allí van a ver en la pantalla, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es miren la identidad, no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Para los que dicen que Jesús no tenía hermanas. Y se escandalizaban de él, La palabra escandalizar se traduce paparazzi, que significa chisme, habladuría, hablar mal. Y hablaban mal de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¡Wow! Impresionante. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Impresionante. Tremendo. Tremenda situación. Tremenda situación. No estamos hablando de un miembro de la iglesia. No estamos hablando del pastor, que hablaron mal del pastor los que estaban escuchando el mensaje. No. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y saben que Jesús dijo una vez, lo que hacen conmigo, si ustedes son mis discípulos, lo van a hacer con ustedes. O sea que si de mí hablan mal, quédense tranquilos que de ustedes también van a hablar mal. Si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me corren de todos lados, a ustedes también los van a correr de todos lados. Porque son mis discípulos. Estoy parafraseando una frase de Jesús. Y los cristianos que conocen la palabra saben que esto es así. Entonces tenemos la escena. Jesús estaba allí enseñando la palabra. Jesús estaba allí entregando el mensaje. Y de pronto la gente comenzó a hablar, pero ¿de dónde saca estas cosas? Si es el vecino del barrio. Lo conocemos todos. Es la identidad.
Pero fíjense qué maravillosa es la palabra de Dios. Todos los que nos rodean, todos los que nos conocen, sean del vulgo cristiano, o evangélico, o pentecostal, o pentecostaloide, o evangelicoide, sea el ambiente o el ámbito donde nos encontremos, en el contexto social o religioso que estemos, sin importar lo que estemos haciendo, vamos a tener dos grupos de personas y dos situaciones que no van a cambiar. Primero, van a estar allí acompañando lo que estemos haciendo. Ese grupo que va a estar allí acompañando lo que estemos haciendo. Pero ese grupo que está allí acompañando lo que estamos haciendo, también es el grupo que está afuera mirando quiénes somos. Por un lado van a estar maravillados por lo que hacemos, y por el otro lado van a estar hablando mal de nosotros. ¿Cuál es el desafío de nosotros como hijos de Dios? Que nuestra identidad esté intacta. Yo sé quién soy. ¿Usted sabe quién es? Yo sé que no soy el que hablan de mí, o lo que hablan de mí. Yo sé quién soy. Dios sabe quién soy. El diablo sabe quién soy. ¿Usted sabe quién es? Jesús sabía quién era. Jesús tenía un conflicto. El gran conflicto de Jesús era, en el versículo 4, dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. El contexto. Versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. A pesar de que nuestra identidad esté intacta, de que sepamos quiénes somos en Cristo, también somos de carne y huesos como Jesús. Jesús era de carne y hueso. Jesús estaba allí como el hijo de María y José. Jesús estaba allí predicando. Jesús estaba allí enseñando. Jesús estaba allí haciendo milagros. La gente se admiraba, la gente se maravillaba, pero también la gente lo criticaba y lo cuestionaba en su identidad. No en su santidad, no en quién era Jesús, en lo que era Jesús, en lo que representaba, porque era reconocido como un maestro y era reconocido como un profeta. Pero su identidad estaba siendo atacada. Este es el hijo de María y José. Este es el vecino del barrio. Este es aquel que adulteró. Este es aquel que robaba. Este es aquel que andaba mintiendo. Este es aquel que andaba de iglesia en iglesia. Este es aquel que va de trabajo en trabajo, que iba de trabajo en trabajo. Este es aquel que se fue de la iglesia y se robó las ofrendas. Mirá, ahora volvió. Identidad. La identidad de una persona no está en lo que hizo, no está en su contexto, no está en lo que dicen de él, está en quién es en Dios. Tu identidad está en quién eres tú en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres tú? Jesús le dolía en su corazón la incredulidad de aquellos que lo vieron nacer, la incredulidad de aquellos que lo vieron criarse. Y muchas veces nosotros vamos a ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que nos apuntan con el dedo, que hablan mal de nosotros, que nos cuestionan, que nos critican, que no nos visitan muchas veces porque somos cristianos, porque pensamos distinto, porque decimos la verdad. Una verdad que a ellos no les gusta porque los condena. Sí, la verdad del Evangelio condena al mundo. La verdad del Evangelio condena a mucha gente. Condena a aquel que no tenga a Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Una verdad que pocos predicadores anuncian en este tiempo, porque en este tiempo hay que caerle bien al oído de la gente. Yo quiero caerle bien al corazón de Dios. Y caerle bien al corazón de Dios significa estar en guerra con el mundo, estar cuestionando las verdades ajenas, porque hay una sola verdad y es Cristo, y es la palabra de Dios. Yo no puedo decir que está bien lo que veo en la tele, no puedo decir que está bien las decisiones que se toman, no puedo decir que está bien las cosas que se hacen. No puedo decir que están bien las predicaciones que escucho. No puedo decir que están bien las falsas profecías que veo. Y a los falsos profetas, llevando a la gente engañada por el dinero y por la fascinación del brillo. No, no está bien. La palabra de Dios lo condena. La palabra de Dios lo condena. Ahora, las sectas cristianas, las sectas evangélicas, ellos hacen cualquier cosa con la Biblia. Pero quien tiene identidad en Cristo, se va a parar en la palabra y va a decir, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Identidad. Voy a caminar por el camino de la verdad, voy a caminar por el camino de la justicia y voy a caminar por el camino de la santidad, en la cual voy a hacer lo que tengo que hacer para agradar a Dios.
y que el mundo diga lo que quiera, y que la gente diga lo que quiera, y que piensen lo que quiera. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. Yo voy a seguir congregándome, voy a seguir ganando gente para Cristo, voy a seguir invitando gente a la iglesia, voy a seguir esforzándome porque mi iglesia crezca y por yo ser de buen testimonio en mi ciudad. Voy a ayudar al necesitado, voy a hacer lo que siempre hice en la iglesia, voy a mantener mi identidad. Porque al final de la trompeta recibiremos nuestra corona. Cuando llegue el momento recibiremos nuestra corona delante del Padre. Vendrá, nos pondremos delante del Señor y allí recibiremos la alabanza del cielo como enseña la palabra de Dios. Yo prefiero ser aborrecido por el hombre, apuntado por el hombre, pero ser recibido por el Padre. Pero ser abrazado en el cielo y no expulsado del cielo. Así que cuidemos nuestra identidad en Cristo. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, pero Jesús siguió recorriendo aldeas de alrededor y enseñando. Jesús no dejó de hacer lo que estaba haciendo por lo que decían de él. Y esto es lo que les quería enseñar el día de hoy, lo que les quería compartir en esta tarde. No bajemos los brazos, no nos rindamos, no desfallezcan nuestras fuerzas, tomemos impulso en nuestra debilidad. Estamos predicando el Evangelio, estamos haciendo la buena obra, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que hablen, déjenlos que hablen. Cuando hablan se amontonan ascuas de fuego sobre su cabeza. Las ascuas de fuego son brasas enormes que no se apagan con agua, que no se apagan con facilidad. Déjenlos que hablen. ¿Quieren hablar mal del pastor de su iglesia? Déjenlos que hablen mal del pastor de su iglesia. ¿Hablan mal de usted? Déjenlos que hablen mal de usted. No se preocupe. ¿Usted sabe cuál es su identidad? ¿Usted está en paz con Dios? ¿Tiene los patitos en fila? ¿Tiene las cuentas en cero? ¿No hay deudas con Dios? Entonces camine para adelante. Avance, deje el pasado atrás. Deje lo que está mal para un costado y avance en Cristo. Gane terreno, gane almas. Sea un ejemplo, sea luz, sea sal en su ciudad. Ya no ande triste, no ande preocupado, no ande preocupada por lo que digan los demás. Porque a Jesús se le paró enfrente toda la gente que lo rodeaba. Todos los que eran de su confianza, todos los que estaban en la iglesia se levantaron y dijeron, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José? Le conocían toda la familia. ¿Y cuántas veces se levanta alguien diciendo, yo te conozco a vos, conozco a tu padre, conozco a tu hermano, conozco a tu familia? Yo sé quién sos vos. Y mentira, no saben nada de vos. Porque cuando vos tenés un encuentro con el Señor, tu vida empezó de cero. Cuando usted tiene un encuentro verdadero con el Señor, su vida empieza de cero. Y Jesús lo toma en sus brazos, lo lava con su sangre, le pone vestiduras blancas, lo empieza a santificar y su vida cambia. Su vida empieza a ser otra. Pero usted necesita dar pasos en obediencia al Señor para que esa santidad se mantenga, para que esa vida de cristiandad se mantenga y para que no la apunten con el dedo por lo que usted esté haciendo ahora. Que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que digan de dónde usted es, de dónde usted vino y a qué familia pertenece, a que digan lo que usted está haciendo mal hoy. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Identidad. Identidad. Usted es un hijo, una hija de Dios. Ya no ande derrotado. Ya no ande cabizbajo, no ande triste, no ande amargado. Tómese el Evangelio y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántese. Levántese. Viva en Cristo. Viva en Cristo. Y vivir en Cristo significa vivir en santidad. Vivir en orden delante de Dios. Anunciar el Evangelio del Reino. Anunciar la venida de Cristo. ¿Usted lo está haciendo? Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo está haciendo, como dice el dicho popular, hay que poner las barbas en remojo. Porque Cristo viene. Lo vemos en las noticias cada día, principalmente en este tiempo, que se han levantado uno de los grandes reyes mencionados en la Biblia para el último tiempo y para la última guerra que verá la humanidad. Porque la Biblia habla de una última guerra que verá la humanidad en la cual Rusia está metida, en la cual el Gog está metido. Tengamos cuidado, porque el rey del norte se levantó, profetizado en la palabra de Dios para el último tiempo, para la última guerra que verá la humanidad. Porque después de eso viene el fin. Viene el fin. Y ahí ya no va a haber tiempo a ver si estoy bien. No es por la cantidad de plata que usted ponga a la iglesia, no es por lo bien que se lleve con el pastor, es por lo bien que usted ande con el Señor.
es por lo bien que usted ande con Cristo, es porque su identidad esté en orden. Si su identidad está en el lugar correcto, créame que usted va a avanzar y va a avanzar y no va a haber quien lo detenga. No va a haber diablo que pueda enfrentarlo, porque todos los enemigos que se levanten delante de usted caerán, porque es más el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Es Jesús. Es Jesús. Y como dice la palabra, cuidado cuando te levantás con alguien que Dios levanta. Cuidado. Cuidado. Hoy en día nosotros tenemos un dicho que dice, cuidado con tocar el manto ajeno. El manto era la unción que había en el profeta Elías y se la pasó a Eliseo. ¿Lo recuerdan? Ese manto es intocable. Lo que Dios nos dio es intocable. Cuando nos levantamos contra un hombre de Dios que Dios levantó, cuidado, nos levantamos no contra el hombre, nos levantamos contra Dios. Y cuando usted es un hijo, una hija de Dios, cuidado cuando se levanten contra usted, porque ¿sabe quién lo levantó a usted y lo puso a usted allí? Dios. Y es Dios quien lo va a defender a usted. Y es Dios quien va a sacar escudo por usted. Y es Dios quien le va a dar la victoria. ¡Gloria a Dios! Dios le va a dar la victoria, sin importar cuántos enemigos vengan, sin importar cuánto pasado le mencionen, sin importar que miren su alrededor y le digan, pero mira dónde estás. Yo sé dónde estoy. Yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga. Y voy a seguir avanzando, anunciando el evangelio del reino. Lamento que a otros no le guste. Lamento que a otros no le gusten, porque a Jesús lo seguían apuntando, a Jesús lo seguían acusando, a Jesús lo vivían señalando, pero él se levantó de allí, como dice el versículo 6, y se fue a las aldeas de alrededor enseñando. Enseñando. ¡Wow! Que podamos nosotros hacer como hizo Jesús. Sin importar el contexto, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pero tener nuestra identidad clara, saber quiénes somos, a dónde vamos y a dónde iremos después. Que el Señor le bendiga.